Mi hermano era el rey de casa, hasta que un secreto nos dinamitó. Hola, soy Liora, tengo 19 y nunca había pensado en mi casa como un reino, pero si lo fuera, Cassian, mi hermano de 16, sería el príncipe con corona garantizada, la cama tendida por hadas invisibles y los decretos escritos a lápiz en la puerta del refrigerador: no molestar, no entrar a mi cuarto, no usar mi auto. Mi madre decía, su auto, con el mismo orgullo con que otros padres dicen, su beca, su audición, su primer trabajo. Damián, mi papá, lo había comprado usado pero flamante, un sedán gris que brillaba aunque el cielo estuviera cenizo, como si la chapa hiciera de espejo para el ego del único varón. Un incentivo para que mantenga buenas calificaciones, repetía, y cada vez que lo decía, Luana, mi hermana, 18, y yo nos mirábamos por encima de la pila de platos que nos tocaba fregar, como quien se pasa un secreto con los ojos. El incentivo para nosotras era que la casa no oliera a comida vieja y que nadie resbalara con jugo derramado. Así es como se crían hombres, sentenciaba mi padre cuando Cassian aparecía tarde a la cena y mi madre le servía el plato recalentado en el microondas como si fuera un banquete de última hora. Así es como se crían reyes, murmuraba Luana, y yo me mordía la lengua para no reírme, porque reírse era provocar un «no seas irrespetuosa», que caía pesado sobre nosotras dos, nunca sobre él. No quiero sonar mártir. Hubo tardes en las que mi madre nos decía que descansáramos y se ponía a doblar ropa con música suave en la cocina, pero esas tardes eran como meteoros, aparecían, dejaban un rastro y desaparecían. Lo normal era que Luana y yo trajéramos las bolsas del supermercado, que revisáramos fechas de vencimiento, que barriéramos detrás del refrigerador mientras mi madre suspiraba: él está en lo suyo, pobrecito, el equipo de fútbol lo trae muerto. Nosotras también venimos muertas del turno en el café, contestaba Luana, y ahí mismo se formaba esa nube espesa que no llega a tormenta pero que deja el aire pegajoso. La nube se llamaba preferencia, y en mi casa se notaba cuando tocaba dividir la gasolina, cuando se elegían permisos de salida, cuando alguien debía quedarse a cuidar a la tía Marie que se recuperaba de una cirugía en el sofá. Cassian no puede faltar a la práctica, decía mi padre sin levantar la vista del noticiero. Liora, Luana, ustedes se turnan. Y ya. En la escuela secundaria había leído hilos en internet, sí, esos hilos que te atrapan, de chicas que hablaban de favoritismo hacia los hijos varones, de cómo las expectativas se distribuían como platos de diferente tamaño, y uno aprende a comer lo que le toca sin hacer ruido. No es que él no haga nada, es que lo hacen por él, escribió una chica, y esa frase se me quedó pegada como una calcomanía en la mente. Pensaba en eso cuando veía a mi madre cubrir pequeñas travesuras, un vaso roto, una excusa para una calificación que se quedó corta, un mensaje a horas que no correspondían, con la misma prisa con la que se cubre una vela para que no se apague con el viento. Es impulsivo, pero noble, decía ella, y mi padre asentía con esa sonrisa orgullosa de quien ve su estampa repetida. A veces me asomaba al espejo y me preguntaba si él veía algo de sí en mí, o en Luana, o si ese espejo solo devolvía la silueta de Cassian sosteniendo una pelota, la llave del auto, el futuro en la palma de la mano. Aquella tarde de junio comenzó como empiezan las escenas que luego uno recuerda con una claridad injusta. Había olor a jabón de limón porque estábamos limpiando los gabinetes. Luana canturreaba una melodía sin letra, golpeando la puerta con los nudillos cada vez que un tornillo chirriaba. No entiendo por qué seguimos haciendo esto nosotras, dijo de pronto, sin dramatismos, como si nombrar la injusticia le hiciera más pequeña. Porque si no, no se hace, respondí, y no supe si eso me convertía en cómplice del sistema doméstico o en realista que aprende a administrar sus fuerzas. El timbre sonó cuando yo estaba con las manos mojadas. Mamá, alguien en la puerta, grité, y mi madre, con el cabello recogido en un broche, cruzó la sala con paso acelerado, como si supiera quién era antes de abrir. No vi su rostro, al principio, solo vi el modo en que se detuvo, el modo en que la espalda le cambió el peso de un pie al otro, como si algo le hubiera jalado la camisa desde atrás. A veces los silencios tienen forma, y ese silencio tenía forma de sobresalto. Elara, dijo una voz masculina que se me hizo extraña, no por el timbre sino por la confianza con la que pronunció el nombre de mi madre, como si lo hubiera dicho miles de veces en otro tiempo, en otro mapa. No sabía si abrirías. Mi madre contestó sin mirar hacia adentro: no deberías haber venido. Yo, que tenía una toalla en la mano, hice un gesto a Luana para que se quedara quieta. La curiosidad es un músculo que también se ejercita, y en mi casa lo entrenamos a escondidas. No sé cuándo di los pasos que me llevaron al pasillo, tan cerca de la puerta como para escuchar sin ser vista. Mi padre no estaba,
los sábados a esa hora iba al taller de un amigo a arreglar lo que no necesita arreglo, según mi tía Marie. Cassian, seguramente, estaría en su cuarto con auriculares, riéndose de vídeos que lo sabían más que nadie. Solo quería verte, hablar, aunque sea 5 minutos, dijo la voz. Tengo ese derecho. Mi madre respiró como quien se ahoga y quiere hacerlo sin ruido. No tienes ningún derecho sobre mi vida. El hombre no respondió de inmediato, y en esa demora pensé en todas las historias que había leído sobre exes que reaparecen, sobre líneas de tiempo que se cruzan justo cuando uno cree estar a salvo. No vengo a reclamar nada, ni a ti, ni a él, dijo al fin. A él, me cortó la respiración. Luana me tocó el codo. En su cara había una pregunta que se parecía a la mía. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué era ese, a él, escurridizo como una sombra? ¿Hablaría de mi padre? Mi madre habló más bajo, tanto que tuve que acercar la oreja a la pared. No menciones eso aquí, le advirtió. No vuelvas a decir eso nunca. El hombre, con una tristeza que no pude evitar sentir incluso a través de la madera, dijo, Elara, te vi en la calle, y te juro que no iba a acercarme, pero, me miraste, y, pensé en los primeros años, cuando, tú me decías que no sabías si el tiempo curaba o solo acomodaba los muebles. Me enamoré, me fui, lo sé. Te dejé. No me perdoné, tampoco. Pero aquel mensaje tuyo, años después, fue una bomba que no supe dónde poner. Uno de mis hijos es tuyo, escribiste, ¿te acuerdas? No dejé de pensar en eso. No he dejado de pensarlo desde entonces. Quiero conocerlo, ser parte de su vida. La toalla se me escurrió de las manos y casi la dejó caer. Luana apretó los labios para no emitir el que se le venía, porque cualquier ruido delataría nuestra presencia. Mi madre pareció buscar una silla con la vista, no la encontró, se sostuvo de la manija. Te lo dije cuando estaba envenenada de rencor, contestó, y en ese rencor había capas que yo no conocía, un mundo antes de nosotras. Quería herirte. Quería que supieras que yo también podía mover piezas. Hubo un silencio, luego él, ¿era verdad? Y mi madre, después de un segundo que me pareció una grieta, dijo algo que me cambió el pulso, no lo sé con certeza. El lenguaje hace cosas con uno. No lo sé con certeza, es una frase que abre puertas a habitaciones donde el suelo es de vidrio. Luana cerró los ojos y yo tuve la sensación absurda de que podía ver lo que pensaba, el reloj de nuestra familia retrocediendo, el álbum de fotos reacomodándose, los parecidos de nariz y de mentón redibujados con otra tinta. Si no estás segura, necesito saberlo, insistió el hombre. No vengo a destruir nada. Solo, si es mío, quiero conocerlo. No voy a desaparecer otra vez. Mi madre respondió rápido, como cuando quitas la mano del horno, vete, por favor, vete. La urgencia de su voz tenía una cualidad, la de alguien que piensa que si aguantas 15 segundos más, quizás el terremoto se detenga solo. No se detuvo. El hombre dijo su nombre, Aldrich, y añadió estaré en el motel de la ruta, habitación 214, por sí, como si le dejara a mi madre un hilo para un laberinto. Cuando la puerta se cerró, Luana y yo hicimos exactamente lo mismo, nos quedamos pegadas a la pared, sin mirarnos, sin pronunciar palabra. Oíamos la respiración de mi madre, un hilo delgado que se fue engrosando hasta convertirse en un gemido seco. ¿Qué hacemos?, me dijo Luana con la voz quebrada. Nada, respondí, y en ese nada estaba el miedo más grande de mi vida. Porque nada siempre es algo, esperar, escuchar, guardar un secreto que te quema los dedos. No sé en qué momento subí a mi cuarto y me senté en el borde de la cama a ver mis manos. Recordé una anécdota de una compañera de trabajo del café. Había descubierto a los 22 que su padre no era su padre biológico por un examen de genética que se hicieron por curiosidad un verano, esos kits caseros que prometen mapas de orígenes y abren jaulas. Ella me lo contó riendo, como quien ya había hecho las paces. Mi papá es el que me llevó a mis prácticas de softball a las 6 de la mañana, nadie me quita eso. Yo repetí esa frase como un conjuro, pero mi casa no era un lugar donde los conjuros duraran demasiado. En la puerta del cuarto, Luana me miró con ojos que parecían los míos. Lío, y sí, empezó, y no terminó la frase porque el final era demasiado grande. ¿Y si soy yo?, pensé sin decirlo. ¿Y si era ella? ¿Y si era Cassian?
El reino tembló, y las tareas domésticas, los gabinetes recién lavados, los platos escurridos, me parecieron decorados de una obra a punto de desplomarse. Bajé las escaleras cuando escuché la llave de mi padre en la cerradura. No había que ser adivina para saber que mi madre iba a tragarse todo por dentro, al menos esa noche, al menos hasta entender qué hacer con la habitación 214 de un motel cualquiera. Cassian apareció al mismo tiempo, con la risa instalada en la cara por un vídeo que todavía traía en los audífonos. «¿Qué hay para cenar?», preguntó, y mi padre, satisfecho, lo palmoteó en el hombro. «Lo que tu hermana haga», dijo, medio broma, medio verdad, y me guiñó el ojo como si yo supiera de qué lado de la historia estaba mi lealtad. «Arroz con pollo», respondí, porque el arroz con pollo es un salvavidas en las noches complicadas. Mientras picaba cebolla, escuché a mi madre abrir los cajones como quien busca un instrumento y encuentra otro. La casa olía a limón y a algo que nunca antes había olido, una mezcla de pasado y miedo. A mitad de la cena, con los tenedores sonando contra los platos, mi madre dejó el suyo a un lado. «Mañana quiero que todos estén en casa al mediodía», dijo, y la frase parecía un decreto real en un reino mal administrado. Preguntó Cassian con la impaciencia que le conocemos. «Hay cosas que necesitamos hablar». Mi padre la miró, primero incrédulo, luego alerta, como si un sexto sentido le hubiera traído un rumor desde el pasillo por donde yo había escuchado la conversación. «¿Qué cosas?», inquirió, y mi madre no parpadeó. «Cosas de familia». Tragué saliva, mi madre o era muy valiente o se había vuelto loca, no me cabía en la cabeza de que esto tuviera un final feliz. La cebolla me seguía llorando por dentro. Y en la última cucharada, sin que nadie se diera cuenta, se me formó por primera vez la pregunta que me iba a acompañar como una sombra: ¿y si soy yo? Actualización 1. Dormí poco aquella noche. No era tanto el miedo de lo que había escuchado, sino la sensación de que mi casa estaba sostenida por columnas de papel mojado y que a la mañana siguiente bastaría un suspiro para que todo se derrumbara. Luana se metió a mi cuarto con su pijama arrugada, y se acostó a mi lado como cuando éramos niñas y compartíamos cama en viajes familiares. «¿Crees que mañana diga algo?», me preguntó en voz baja, con ese tono de quien no quiere que las paredes lo traicionen. «No sé», respondí, y aunque era una respuesta corta, contenía todo: la incertidumbre, el deseo de que callara, el terror de que hablara. Luana giró hacia mí. «Si lo dice, ¿y si resulta que es Cassian? Sería hasta loco, ¿no? Por cómo lo adoran». Negué con la cabeza, no porque no lo creyera posible, sino porque no quería que esas palabras flotaran en la habitación. Había algo obsceno en darle forma a lo innombrable. Al día siguiente, el mediodía llegó como una cita con un juez. Yo bajé las escaleras con las manos heladas y el estómago vacío. Cassian estaba en el sofá, estirado como un gato satisfecho, con el celular en la mano y el pie tamborileando sobre la mesa de centro. «¿Qué tanto drama es este?». «Tengo que salir después», refunfuñó, y mi padre le lanzó una mirada cortante. «Aquí nadie se va hasta que terminemos». La voz de mi padre tenía ese filo raro que usaba solo cuando discutía de política con algún vecino o cuando alguien en la familia cuestionaba demasiado su autoridad. Mi madre estaba de pie junto al comedor, con los brazos cruzados, como si quisiera apoyarse en sí misma. Había un silencio tan espeso que me recordó las veces que pasaba un huracán cerca de la ciudad y el aire se volvía denso, expectante. «Voy a decir algo que debí haber dicho hace muchos años», empezó mi madre, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo físico. «En los primeros años de mi matrimonio con tu padre, yo tuve una relación con otra persona. No duró mucho, pero pasó». Mi padre cerró los ojos, y yo vi cómo apretaba la mandíbula, como si estuviera recibiendo un golpe que no quería que los demás notaran. Cassian se incorporó del sofá, confundido. «¿Qué estás diciendo?», soltó, con esa mezcla de adolescente altanero y niño desorientado. Luana me apretó la mano debajo de la mesa. Yo no podía moverme. Mi madre continuó, ignorando las interrupciones. «Ese hombre regresó. Lo vi ayer. Y, ¿quiere saber si alguno de ustedes es su hijo?». La frase quedó suspendida, un cristal a punto de romperse. Mi padre golpeó la mesa con el puño cerrado, no de rabia inmediata, sino de dolor. «¿Alguno de ustedes?», repitió, como si necesitara masticar la palabra. Luego se levantó, caminó de un lado al otro de la sala, hasta detenerse frente a mi madre. «¿Es cierto?»,
¿Le dijiste que uno de nuestros hijos era suyo? Ella tragó saliva, y lo admitió con un hilo de voz, sí. Se lo dije. En un momento de resentimiento. Y porque nunca estuve completamente segura. El silencio que siguió fue insoportable. Cassian, nervioso, se echó a reír, un gesto defensivo que hacía cuando no sabía qué decir. Esto es ridículo. Mírenme, soy igual a papá. Mi padre lo miró, y esa mirada fue lo más devastador, no de orgullo, sino de duda. Eres parecido, concedió papá, pero eso no borra la posibilidad. Yo sentí un nudo en la garganta. Porque en ese instante, más que pensar en Cassian, pensé en mí misma. ¿Y si era yo? ¿Y si llevaba 19 años viviendo una vida que se sostenía en una mentira que nadie se atrevía a confirmar? Quiero pruebas, anunció mi padre de pronto. Pruebas para todos. Los tres. No pienso seguir con esta sombra encima. Mi madre intentó detenerlo, pero él la cortó con una voz que me heló. Si tienes algún respeto por lo que construimos, aceptarás que necesito la verdad. No voy a vivir bajo sospechas. Ese día, el almuerzo quedó intacto. Cassian salió dando un portazo, mi madre se encerró en su habitación y mi padre buscó en su computadora clínicas de pruebas de ADN, con un gesto que parecía el de alguien firmando una sentencia. Aunque se veía angustiado, todavía estaba muy tranquilo para lo que esperaba como si fuera la calma antes de la tormenta. Luana y yo nos quedamos en la cocina, recogiendo los platos fríos. Ella se giró hacia mí, con los ojos vidriosos. Lío, ¿y si somos nosotras? No pude responderle. Porque yo llevaba horas con otra pregunta clavada en la mente, ¿y si soy yo? Esa tarde, mientras me refugiaba en mi cuarto, recordé una historia que circuló en mi ciudad hace unos años. Una chica de 20 y tantos descubrió que su padre no era biológicamente su padre porque un donante anónimo de esperma había dejado decenas de hijos regados y el ADN coincidió. La noticia salió en periódicos locales, y muchos la comentaban con morbo. Pero detrás de los titulares había un padre que seguía llevándola a cenar, que seguía firmando sus tarjetas de cumpleaños, que seguía siendo su papá. Me pregunté si yo sería capaz de ver así a Damián si llegaba a descubrir que yo no era su sangre. Por la noche, escuché a mis padres discutir a gritos en la sala. No vas a destruir esta familia por una estupidez de hace 2 décadas, lloraba mi madre. No fue una estupidez, fue una traición, replicaba él. Y si encima me mentiste sobre mi hijo o todos ellos, no hay familia que salvar. Me tapé los oídos, pero aún así las palabras entraron. Si resulta que uno de ellos no es mío, quiero el divorcio y aún así no lo sé si quiera continuar contigo, sentenció mi padre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Porque entonces no solo estaba en juego mi identidad, sino la vida entera que habíamos construido, con todas sus injusticias y silencios. Me acosté tarde, con la certeza de que los días siguientes no iban a darnos tregua. Y con esa pregunta que no se iba, ¿y si soy yo? Actualización 2. La semana siguiente fue un desfile de tensiones que se respiraban en cada esquina de la casa. Mi padre había conseguido una cita en una clínica de pruebas genéticas y marcó la fecha en el calendario como quien marca el día de una ejecución. Todos van, dijo sin aceptar réplica. Se acabaron las especulaciones. La verdad y punto, mi madre intentó persuadirlo, hablándole en voz baja por las noches, pero él ya no le daba espacio ni siquiera a la compasión. No me mires como si fuera un monstruo, le contestaba. El monstruo lo creaste tú, con tus mentiras. Desde mi cuarto podía escuchar esas frases repetirse como un eco, y cada vez me hacían un nudo más fuerte en el estómago. Cassian estaba furioso. No tanto por la idea del ADN, sino porque su mundo de privilegio se tambaleaba. ¿Cómo se atreven a dudar de mí?, gritó un día, tirando las llaves de su auto sobre la mesa. ¿Después de todo lo que papá ha hecho por mí? Esto es un insulto, es demasiado obvio que soy hijo de mi papá, lo dijo sin vernos a Luana y a mí, como si nuestras vidas fueran invisibles en medio de su rabia. Yo lo observaba y pensaba en lo irónico, toda la vida le habían dado un pedestal, y ahora ese pedestal podía convertirse en la trampa que revelara lo que él realmente era. La noche anterior a la cita, Luana se metió en mi cama de nuevo. No puedo dormir, Lío, confesó. Tengo miedo de que seamos nosotras. Yo respiré hondo. ¿Y si lo somos, dejaría de ser nuestro papá?
Ella negó con la cabeza, pero sus ojos estaban rojos. No lo sé. Él habla como si lo único que lo sostuviera fuera Cassian, ¿te das cuenta? Siempre fue su orgullo. Si descubre que no es suyo, va a ser un golpe muy, muy grande. Me quedé callada, porque Luana tenía razón. Papá había hecho del varón un símbolo, un trofeo personal. ¿Y si ese trofeo resultaba ser ajeno, qué quedaría? El día de la prueba llegamos en silencio. La clínica olía a desinfectante y papeles recién impresos. Cada uno pasó por separado, entregando una muestra. Yo sentí el hisopo en la boca como una invasión, como si alguien estuviera escarbando en los rincones de mi identidad. Esto no debería dar miedo, me repetía, pero las manos me temblaban. Papá salió del cuarto con el rostro tenso, mamá con los ojos vidriosos, Cassian con una mueca de fastidio. Ya está, dijo mi padre. Ahora solo falta esperar. Los días de espera fueron los peores, papá apenas nos dirigía la palabra, salvo para recordarnos que la verdad estaba cerca. Cassian se encerraba en su cuarto o salía a perderse en la ciudad. Mamá se volvió más silenciosa que nunca, caminando con pasos cortos, como si evitara hacer ruido. Y yo vivía con la pregunta constante. Cada vez que me miraba al espejo buscaba rasgos, parecidos, sombras. Tal vez soy yo, me decía. Tal vez nunca fui de aquí. Finalmente, la clínica llamó. Papá nos reunió en la sala, con los sobres en la mano. Lo voy a leer en voz alta, advirtió. Abrí los ojos tan grandes como pude, como si eso pudiera prepararme. El primer sobre fue el de Luana, coincidencia biológica confirmada. El segundo, el mío, coincidencia confirmada. Sentí un alivio tan fuerte que me mareé, como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Me giré hacia Luana y vi que respiraba igual de aliviada. Entonces papá abrió el tercer sobre. Cassian Valdez, leyó despacio, y en su voz había un temblor que pocas veces le había escuchado. No coincide con la paternidad biológica de Damián Valdez. El silencio que siguió fue brutal. Cassian se puso de pie de golpe, como si la silla lo quemara. Esto es una broma, gritó. No puede ser. Mamá rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Papá cerró los ojos, y en ese instante supe que algo dentro de él se había roto. Lo sabía, murmuró. En el fondo, lo sabía. Cassian pateó la mesa, tiró un vaso al suelo y salió corriendo. Mamá quiso seguirlo, pero papá la detuvo con un brazo firme. Él es tu hijo, no el mío, le dijo con una dureza que me heló. Te lo regalo, si quieres. Yo me quedo con mis hijas que si son sangre de mi sangre. Sentí que el aire se me escapaba. Mamá lloraba como nunca antes, y papá hablaba con una calma aterradora. Mañana voy a llamar a un abogado. Esto se terminó, Elara. No puedo seguir con alguien que me mintió durante 16 años. Esa noche, mientras trataba de dormir, recordé un caso que salió en televisión. Un hombre descubrió que el hijo que crió toda la vida no era suyo y decidió abandonarlo, como si los lazos de sangre pesaran más que los 16 años compartidos. La historia generó un debate enorme: ¿qué pesa más, la genética o los recuerdos? Yo pensaba en Cassian, en su arrogancia, en sus privilegios, en todo lo que odiaba de él, y aún así no podía borrar que también era mi hermano. Aunque no compartiéramos la sangre de papá, habíamos compartido juegos, comidas, castigos. Y el miedo me carcomía de nuevo, con una nueva forma. ¿Qué pasaría ahora que el secreto había salido a la luz? La casa estaba a punto de dividirse en dos bandos, y yo no sabía en cuál iba a quedar. Actualización 3. Cuando desperté la mañana siguiente, la casa ya no se sentía como hogar. Era un campo de batalla silencioso. Papá había dormido en el sofá, con las luces apagadas y la chaqueta doblada como almohada. Mamá no salió de la habitación, solo escuché un par de sollozos amortiguados tras la puerta. Luana se levantó temprano para preparar café, pero el aroma no logró disimular el peso en el aire. Cassian no estaba. Su cuarto tenía la cama sin hacer, la ventana abierta y el auto estacionado afuera, intacto. Había desaparecido caminando, como si quisiera huir del apellido que llevaba en su identificación. Papá se levantó, se sirvió café sin decir gracias y habló con voz ronca: hoy llamo al abogado, este matrimonio no tiene arreglo.
Mamá salió de la habitación justo entonces, con el rostro hinchado por el llanto. ¿Y qué con Cassian? ¿Lo vas a borrar así de fácil, después de criarlo 16 años? Mi padre clavó la mirada en ella, con una mezcla de rabia y desilusión. No es mi hijo. Tú lo sabías, y me lo escondiste. Es tuyo y de ese hombre. Llévatelo contigo. La dureza en su voz hizo que yo me estremeciera. Él no tiene la culpa, gritó mi madre. Era un niño cuando cometí ese error. No pidió nacer bajo una mentira. Es tu hijo también, aunque no lleve tu sangre. Papá golpeó la mesa con la palma abierta. No me hables de hijos. Mis hijas sí lo son. Ellas no son la evidencia de una traición. Ellas se quedan conmigo. Sus palabras nos atravesaron a Luana y a mí, que escuchábamos petrificadas. Era la primera vez que papá nos incluía en una lealtad directa, pero esa lealtad nacía de un dolor que lo estaba destrozando. Cassian volvió al caer la tarde. Tenía los ojos rojos, la voz ronca. Así que, no soy tu hijo, ¿verdad?, le lanzó a papá con ironía amarga. Papá lo miró y contestó seco, los papeles lo dicen. La sangre lo dice. Cassian apretó los puños. ¿Y lo que hiciste por mí todos estos años, los partidos, las charlas, el auto, eso no cuenta? Para mí eso te hace mi papá. Papá se quebró un poco. Cuenta, pero lo hice creyendo que eras mío. Y no lo eres. Cassian dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Entonces supongo que no soy nadie aquí. Yo no pude más. Si lo eres, Cassian, grité, con lágrimas corriéndome por las mejillas. Eres mi hermano. No me importa lo que digan esos papeles. Compartimos todo, juegos, peleas, risas, ¿y ahora quieres actuar como si nunca hubiera existido? No me hagas eso. Luana asintió en silencio, con los ojos llenos de lágrimas también. Cassian nos miró a las dos, y por un momento vi en él al niño que alguna vez me pidió ayuda para hacer la tarea, no al adolescente arrogante que todos conocían. Papá se hundió en la silla, agotado. No sé cómo manejar esto, murmuró. Me siento engañado, destrozado, y aún así, cuando lo veo llorar, siento que también es mi hijo. Mamá se acercó y le tocó el hombro. ¿Por qué lo es, Damián? La sangre no borra 16 años de vida compartida. Papá se cubrió el rostro con las manos y lloró, por primera vez en mucho tiempo. Fue un llanto áspero, seco, como de alguien que nunca se había permitido quebrarse frente a sus hijos. Los días que siguieron fueron un torbellino. Papá avanzó con el divorcio, incapaz de perdonar a mamá. Ella se fue de la casa con Cassian, y el silencio que dejaron se sintió como una mutilación. Luana y yo nos quedamos con papá, no porque nos obligara, sino porque necesitábamos un ancla. Y en ese tiempo, algo extraño ocurrió, papá comenzó a tratarnos distinto. Ya no éramos las que debían cargar con todo. Nos escuchaba, nos pedía opiniones, hasta cocinaba algunas noches para nosotras. Era como si hubiera entendido de golpe el valor de lo que siempre tuvo frente a los ojos. Pero lo más sorprendente fue su cambio hacia Cassian. Aunque vivía con mamá, papá lo llamaba cada semana, y un día lo invité a cenar a escondidas. Cuando llegó, nervioso, papá lo recibió con un apretón de manos que terminó en abrazo. Quizás no seas mi hijo de sangre, le dijo, pero fuiste y sigues siendo mi hijo en todo lo demás. No sé si algún día supere lo que pasó con tu madre, pero a ti no te voy a abandonar. Cassian lloró en silencio y, por primera vez, lo vi sin esa coraza de arrogancia. Hoy escribo esto porque sigo procesando todo. La verdad nos destrozó como familia, pero también nos obligó a vernos de frente, sin máscaras. Mamá cargará con su culpa y reconozco que me cuesta no sentir resentimiento hacia ella por lo que pasó, papá con su herida, y nosotros con el recuerdo de que un papel puede cambiarlo todo, pero también de que el amor, cuando es real, sobrevive incluso a la sangre. A veces pienso en todas esas historias que uno lee en foros o en periódicos, hijos que descubren secretos familiares por una prueba de ADN, padres que reniegan, otros que abrazan. Ahora entiendo que no son solo anécdotas para comentar con morbo. Son vidas reales que se desarman. Y la nuestra es una de ellas. No sé cómo acabará todo. Papá sigue con el divorcio, Cassian sigue buscando su lugar,
Luana y yo tratamos de recomponer lo que queda. Pero en medio del dolor, aprendí algo que quiero dejar aquí: la verdad siempre sale, aunque se esconda décadas. Y cuando llega, no te preguntas si estás listo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.